L. López, del Orden de las Vírgenes de la Arquidiócesis de Santiago, para el programa Un Nuevo Comienzo, donde entrevisto a sacerdotes diocesanos de nuestra arquidiócesis. Se publican los jueves en redes sociales. Hoy estoy con Padre Jorge Murillo, párroco en Apóstol Santiago, capellán nacional de la PDI. Buenos días, Padre, ¿cómo está? Buenos días, Oriente. Bien, me llamo Jorge Murillo Hernández. Yo siempre destaco el apellido de mi madre, que Dios me regaló como mamá, que fue una gran mujer, que descansa en su seno hace ya algunos meses. Qué bonito que la recuerde, Padre, qué bonito. Dime, Padre, ¿cómo descubriste tu vocación? Ya hace tanto tiempo. Yo no pensaba de niño ser sacerdote, admiraba, y de hecho como niño conocí unos grandes sacerdotes como Javier Bascuñán, don Patricio Guerrero y tantos otros. No estaba en mis planes ser sacerdote, no jugué a hacer misa, no fui ni acólito, a pesar de que siempre estuve en la parroquia, pero más en la línea de lo social. Y tampoco estuve en grupo de discernimiento. De hecho, dos grandes amigos míos, ellos querían ser sacerdotes, hicieron todo, y hoy día uno es un gran ingeniero y el otro un gran abogado, pero no fueron sacerdotes. Y se ríen un poco de mí, porque yo les decía, ¿cómo van a ser curas? Y no, todo esto parte, yo creo que el mismo Señor que va construyendo los caminos. Me tocó tener la experiencia de una gran polola, que era casi novia, porque incluso pensábamos casarnos cuando éramos muy jóvenes, y ella me hacía preguntas que a mí me inquietaban y a veces incluso hasta me molestaban, porque yo pensaba dedicarme a lo social, tenía 1000 razones para no ser sacerdote. Y por eso estudié también otras carreras. Y me tocó viajar por razones de trabajo cuando tenía 22 años y medio a Europa. Estuve en la Europa occidental y conocí también la Unión Soviética en esos años. Estamos hablando del año 72. Y conocí todo ese desarrollo social que había en ese momento en ambos lados. Y eso me inquietó mucho. Incluso conversando con muchachos estudiantes de ingeniería que eran educados como ateos, siempre me preguntaban, yo sé que era cristiano, me preguntaban y terminaba hablando mucho de Jesucristo. Y eso me inquietó y me dejó muy, muy inquieto. Y de repente encontré como una respuesta quizá muy racional, pero era la mentalidad de ese momento. Había visto todo el desarrollo social, económico, político de ambas experiencias, y dije, el hombre necesita algo más que eso. Y eso me empezó a inquietar, y dije, bueno, el único ejemplo de humanidad plena que yo conozco, y la que crecí y queriendo, es Jesucristo. Y eso dije, la noche sin dormir casi, dije, alguien tiene que hablar de eso. Y para lo demás hay mucha gente, pero para esto no son muchos. Y me acuerdo que le escribí una carta desde Moscú a un cura amigo, muy amigo, que nunca me dijo que iba a ser cura ni nada, ni tampoco andaba a la casa con esto. Le escribí una carta diciendo estas interrogantes que tenía y que volvía a Chile y que estaba abierto a un camino que el Señor me dijera. Bueno, lo conversé con aquella muchacha que estábamos pololeando y teníamos planes, y le dije que no, le contesto, y ella me dice, perdón, yo con Dios no peleo, me dice, y ahí me di cuenta que me quería mucho y me dejó libre en este plano. Después lo hablé con la mamá y le dije, mamá, todos los sueños que yo te prometí, ella quedó sola con 4 niños, yo era el mayor. Le dije no, y le hablé que la posibilidad de entrar al seminario, y la mamá me dice, hijo, esto yo lo esperaba hace mucho tiempo. Y después de eso me fui a hablar con don Raúl, había hablado por supuesto con los curas más amigos, más cercanos,
y con mis amigos también, que hasta el día de hoy conservo y quiero mucho. Fui a hablar con don Raúl, que él estaba muy ocupado en su oficina, así que me invitó a irme al fin de semana a Punta Tralca con él. Él viene la noche, partimos, no hablamos nada porque él estaba muy cansado, ya era tarde. Y el sábado en la mañana nada, porque tenía reunión de vicario, en el almuerzo siempre había gente, en la tarde tampoco, el domingo las misas en la mañana, y después almuerzo salió, me dice, vamos a caminar, le cuento yo mi decisión, lo que estaba pensando, y me empieza a hablar de las abejas, todavía me acuerdo eso, y decía, ¿qué era? Y llegamos a la roca del trueno, ahí a la punta, nos sentamos en la roca, y de repente él empieza a decirme, mira, ¿ves esa roca? Sí, y me decía, parece una foca, y después otro nombre, y de repente yo empecé a discutirle porque yo no veía lo que él me decía que veía, y de repente se queda callado, todavía me acuerdo, se pone de pie, estábamos sentados, me pone la mano en el hombro y me dice, Jorgecito, si no eres capaz de descubrir vida en las rocas, no sirves para cura. Y eso fue todo. Al otro día yo estaba en el seminario, después me acuerdo, hablé con él muchos años después, y por Dios que he visto piedras que construyen casa, piedras en manos de joven, reflejando su violencia. Incluso una vez vi una mano de un carabinero que me rompió el parabrisas en los años duros de este país. Vi los escombros esparcidos de la parroquia de Fátima, la que era párroco en Punta Arenas, el año 85, y que un grupo de militares le colocaron una bomba, y esa es una de las grandes penas que tengo, porque el muchacho, el militar que estaba poniendo la bomba, explotó con ella, el teniente Contreras Martínez, que siempre lo tengo en mi memoria, y ya casi soy como amigo de él, conocí a su papá, y siempre me he preguntado, frente a otras muertes, ¿qué hace que el corazón de un muchacho que había sido educado en una familia cristiana llegara también a atentar contra la iglesia? ¿No? Y es una pregunta que hasta el día de hoy también pero también reconociendo que a veces nuestras fallas incentivan estas rabias que a veces hay. Eso. Padre, ¿qué te Y hace de eso feliz? ya voy para los 40 años de cura, más los 7 del seminario, y Dios me ha regalado una vida interesante. Así que hoy día soy un hombre feliz, agradecido del sacerdocio que tengo, y en esta iglesia que vive hoy día todos estos dramas también que estamos viviendo. Padre, Eso. ¿qué cosas te hacen feliz? Mira, generalmente el estar con la gente, yo tengo una cierta tendencia a estar solo, pero no porque me guste el seno, porque siempre le ando dando vuelta a las cosas. A mí me han retado toda la vida porque no soy bueno para escribir. Tú supieras el esfuerzo que a mí ha significado escribir mis tesis, los títulos que tengo, las sentencias que tenía que hacer en el tribunal, pero todo eso se lo ofrecía a Dios también, y lo hice. Pero tengo leo mucho, estudio mucho, soy estudioso, pero necesito armar las cosas en mi cabeza, entonces busco de repente estar a solas, y además soy miembro de una fraternidad sacerdotal diocesana de Jesus Caritas, inspirado en Charles de Foucault, que a propósito el Papa lo va a canonizar el 15 de mayo del próximo año. Muy bonito eso. Y es ahí nosotros practicamos el día de desierto al mes, el desierto más pleno, y desde lo pequeño, o sea, no hacerse grande. Cuando era joven hacía grandes planes, quería cambiar el mundo. Hoy día lo único que trato es cambiarme a mí mismo y un poquito el entorno donde estoy, y eso sí, en la responsabilidad que la Iglesia me ha dado en estos tantos años de sacerdocio. Como ustedes los sacerdotes son luz para la gente, ¿cómo cultivas tu afectividad? Ahora, ojalá seamos luz, y eso se lo pido a Dios todos los días. Mira, esto le he dado mucho vuelta, porque de repente estas como metáfora que somos luz, sal para el mundo, siempre me inquietan, pero ¿cómo se vive? También me pregunto. Y eso no puede salir de una racionalidad que, voy a hacer esto para hacer luz. No, eso nos lleva a veces a variedades más que a otras cosas. Sino es recuperar, y yo creo que por ahí va la crisis, en algún momento perdimos que cuando Dios nos llama al sacerdocio, nos llama para hacer el camino de Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida,
no es que lo imité, como pasó, me acuerdo en los años 60, andaban algunos que querían andar vestidos igual, incluso igual que Jesús, en una cultura distinta. No, es hacer el camino que él hizo. ¿Y cuál fue el camino que él hizo? El camino del hijo, de ser hijo. Para mí, y eso lo he tenido por los años y por una experiencia personal también, familiar, creo que el antídoto al pecado original, que es creerse Dios, que está en todos nosotros, y sobre todo cuando tenemos algún grado de autoridad, es tener corazón de hijo. Y cuando uno tiene corazón de hijo, se alegra de lo bien que le va al hermano, se apena cuando al hermano le va mal, te enojas con el hermano de repente cuando no se hacen bien las cosas, pides perdón al hermano cuando tú eres el que no hace bien, y eso da una tranquilidad y una alegría enorme. Y además Dios me regaló muy buenos hermanos, ya la menor está en el cielo y yo siento que siempre me acompaña. Bueno, y ahora está con la mamá, que hace poco también, como mi mamá decía, ella regresó a la casa del Padre Dios. Y cuando uno es hijo, la característica del hijo es que es hijo, el hijo siempre es dueño de casa. Y por eso a mí, estudiando Mariología en México, me impactó mucho la frase de Juan Diego a la Virgen de Guadalupe, después que regresa la primera encomienda, y que le dice, sí, el obispo me escuchó muy interesante, lo hicieron esperar, pero como lo creyó mucho, así que manda a otro más importante que yo. Y ahí viene la frase que me impactó, porque ese lugar no es lugar de mi andar. Y esa frase me impactó mucho, porque está hablando del arzobispado de México, está hablando de la iglesia, y que un pobre diga no es lugar de mi andar, y eso, y en los procesos penales que me ha tocado de sacerdote, de repente cuando demuestran desencanto, que no están felices en la iglesia, uno dice, claro, no estamos viviendo la experiencia de ser hijo, y que a veces Jesús nos llama al sacerdocio para ser hermanos mayores, para cuidar a los otros, sobre todo a los menores, a los más débiles. Entonces que un sacerdote, y eso nos duele, y por Dios que ha herido la fe, sobre todo los pobres, es que algunos de nuestros hermanos hayan abusado incluso de niños o de jóvenes vulnerables. Y eso tenemos que asumirlo como parte de nuestra realidad, pero precisamente para recuperar. Y acuérdense que también la condición de ser hijo lo sella el bautismo, que nos recupera esa dignidad de ser hijo en Jesucristo. Y te decía, la característica del hijo es que el hijo siempre es dueño de casa. No puede ser que alguien diga, no es lugar de mi andar, si está hablando de la iglesia, y a veces yo lo he escuchado de su propia casa. ¿Cuántos jóvenes a veces no quieren llegar a su casa? A veces he conocido esposos, esposas que no quieren estar en su casa porque no es lugar, sienten que no son dueños de casa. Y es el drama también hoy día de mucha gente en nuestro país y en el mundo. Y entonces la originalidad de los sacerdotes es que Dios nos llamó para vivir, y perdóname la expresión, a concho, la experiencia de ser hijo y de ser hermano, de ese quizás que es distinto a mí, pero que también tengo una responsabilidad ante el Padre Dios por él. Y eso produce mucha alegría cuando uno ve pequeños logros, digamos, o un amigo que uno logra acompañarlo. Sí. Eso. Y el hijo siempre está contento cuando está en su casa, así que eso. Sí, una gran verdad. Dime, ¿cuál ha sido tu mayor dolor? ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, solo si lo puedes decir. No, lo puedo decir porque también esos dolores me han ayudado a crecer. Un gran dolor fue cuando vi partir, tenía 12 años, cuando vi partir a mi padre a hacer uso de fundar una nueva familia. Y por eso tengo 6 hermanos mexicanos que los quiero mucho y son una maravilla. Pero yo era el mayor y vivía la mamá, que entre paréntesis mi mamá nunca se quejó y siempre nos enseñó a respetar al papá. Y lo que te hablaba del hijo, yo una vez, estando en la universidad, no tenía para comprar un libro, y en la biblioteca ya no estaba y tenía mis apuntes nomás para estudiar, y empecé a reclamar si mi papá estuviera conmigo no tendría este problema, y mi mamá, que estaba junto a su máquina de coser, me queda mirando y me dice, hijo, usted es hijo, no juez. Y esa frase me marcó de por vida, y la mamá nos enseñó a los 4 hermanos chilenos, digamos, a ser hijos.
y por eso cuando yo no me quise ordenar de sacerdote, si no encontraba a mi papá. Y lo busqué, lo encontré en México, y él vino a mi ordenación porque yo aprendí a amar la iglesia de la mano de él, yendo a misa los domingos, cuando niño. Y ahí, bueno, hoy día él ha regresado a Chile, su pareja falleció hace unos años, y un hermano mexicano vive con él y lo cuida, pero sentimos que el papá está ahí presente y somos muy amigos. Eso por un dolor. El otro dolor fue la partida de mi hermana menor, que era regalona, era 8 años menor que yo, y regalona, hace 11 años justo, que murió de un cáncer, 10 meses después que murió su marido también de cáncer. Pero ahí siempre la siento presente porque era muy cercana a mí. Y ahora también, pero es un dolor extraño, ¿eh? Porque la mamá ya tenía 96 años, ella misma decía que ya quería regresar a la casa del Padre Dios, y murió el 10 de marzo de este año, rodeada de sus nietas, riéndose con sus nietas, y de repente las nietas pensaron que se había quedado dormida, y no, había partido a la casa del Padre. Entonces, y además ella siempre los hizo muy autónomos, por eso mi mamá, a mí y a mi hermano, nunca nos crió en ese machismo falso, nos enseñó a respetar a la hermana, nosotros aprendimos a cocinar, a hacer el aseo, a hacer de todo, porque teníamos que ayudarnos entre los 4 con la mamá que trabajaba, mientras éramos niños. Después yo empecé a trabajar también muy niño, y ahí colaboraba también. Eso es una de los grandes. Después, dolores más, esto fue, lo que te contaba, el atentado con bomba a la parroquia Fátima, en la que yo era párroco, y que me salvé porque esa noche no estaba durmiendo y mi dormitorio voló. La muerte, pero no tanto la destrucción del templo, porque con la gente lo reconstruimos en 6 meses, una parroquia moderna, concreto armado, sino la muerte del teniente que hay, esto. Y después la muerte de tan injusta a veces de gente que yo conocí, de amigos de la JOC, esos dolores. Y después me duele también, pero me impela a hacer cosas, a veces los corazones de piedra, siguiendo la enseñanza de don Raúl, cuando me encuentro con gente que no es capaz de entender la situación, el dolor del otro, el que vive en su propia comodidad. Eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia solidaria para llegar a la gente en este tiempo de pandemia? Ahora, hay 2 cosas que a mí me marcaron siendo joven en la formación de la JOC. Recuerden que el método de la JOC era ver, juzgar, actuar, o sea, ver nuestra vida, juzgarla a la luz del Evangelio y siempre hacer algo que pudiera ser evaluado también. Pero aprendí, primero, que hay que respetar el lento caminar de la gente. Porque cuando uno de repente, como somos medio iluminados, tendemos a tirar o a empujar a la gente y no tenemos la paciencia para enseñarles, educarlos, hacer conciencia y poder ir caminando juntos. Por eso, en todas las parroquias que yo he tenido, siempre he tratado de caminar por el barrio, conocer la gente, eso, caminar, respetar el lento caminar de la gente, pero también caminar con ellos y nunca tratar de acomodarse, o sea, siempre estar partiendo y los desafíos nuevos. Yo he tenido la experiencia de estar en muchos lugares cumpliendo tareas de iglesia y siempre estoy dispuesto a donde me manden, allá voy y voy asumiendo las realidades que nos van tocando. Frente a la crisis de la iglesia por las situaciones de abuso sexual, de conciencia y de poder, ¿cómo crees tú que podemos construir ambientes más sanos y seguros? Vuelvo a lo que te decía, recuperar, porque Jesucristo nos devuelve la vida con su muerte y resurrección, y por eso la muerte para nosotros no es el fin, el regreso a casa del Padre. Y para mí ha adquirido mucho sentido, como capellán de la PDI, que todos los últimos mártires que han habido en la institución han sido muy cercanos a mí, muy amigos, y que un joven ofrende a su vida en esa promesa que ellos hacen y después se haga realidad, no tendría sentido si no pensamos que la vida, como lo dijo Jesús, solo se gana si se da la vida. Eso, por un lado, por recuperar nuestra dignidad de ser hijos. Jesús nos recupera la vida, pero también nos devuelve la dignidad de ser hijos. Y yo creo que la crisis de la iglesia va por ahí, volver a recuperar. El ser sacerdote
Es cierto que tenemos que estudiar y prepararnos bien y con responsabilidad porque trabajamos con personas, pero ser sacerdote es mucho más que una profesión, es una opción de vida. Y además una opción de vida a la que Dios te ha llamado. Y ahí ahora de viejo he descubierto, y sobre todo así tantos procesos de nulidades matrimoniales en la iglesia, cuando a mí un sacerdote me dice yo que renuncié a la familia, quizás yo mismo lo decía también antes, o renuncié a los hijos, no, cuando Dios te llamó, no renunciaste a nada, porque Dios nos llama para ser infeliz, para vivir frustrado, para vivir diciendo, mire, yo podría... Te llamó y te va a dar todas las condiciones para ser feliz. Y eso yo creo que tenemos que recuperarlo, porque eso va a recuperar los ambientes sanos. Si yo me siento hermano, no voy a dañar al más débil. Si yo me siento hermano, no voy a dormir tranquilo si hay un hermano que está mal. Si yo me reconozco hijo y hermano, me alegro con la alegría de la gente y soy capaz de celebrar con ellos. Y ahí entro en el plano de la liturgia. A mí un sacerdote, en un proceso que él me tocó y que fue suspendido el ministerio, me decía, Jorge, ahora me doy cuenta que yo aprendí a ser liturgo, pero vivía preocupado de la escenografía, la coreografía, de todo eso, y en eso era autoritario y exigía, y no me daba cuenta que la Eucaristía era precisamente entrar en la intimidad de amor con Jesucristo, y eso se celebra. Y se celebra con la gente, con la comunidad que están, y con alegría, no cumplo una función, no soy actor cuando estoy celebrando la Eucaristía, estoy tratando de vivir la experiencia de la presencia real de Jesucristo en la comunidad, en eso. Y eso provoca alegría y eso hace más atrayente también cuando la gente siente que estamos celebrando y no una reunión ritual donde celebramos un rito memorando algo, pero que no se produce ese encuentro. Y ese es un desafío para todos los artes. Yo creo que tenemos que recuperar, ayudándonos, por supuesto, nosotros, y aprender a amar a Jesús y sobre todo en esta cosa, desde nuestras propias debilidades. Los curas tenemos un defecto profesional que a veces no hablamos de nosotros, no buscamos ayuda cuando estamos mal y si la buscamos es cuando ya estamos muy mal, sino aceptar también las debilidades nuestras y desde nuestra debilidad, con el apoyo de Dios que sí siempre está, ayudar también a los hermanos que a lo mejor están en la misma situación de uno y a veces peores. Eso, volver a recuperar la dignidad de ser hijo, porque esto de hacer dinámicas grupales está bien, pero los ambientes sanos no nacen de eso. Una familia sana, conozco muchas familias sanas, no es que ellos se propongan todos los días hacer ejercicio para lograr eso, no, se quieren y se respetan y se reconocen sus diferencias, y por eso yo he conocido familias que hasta cuando alegan entre ellos, cuando pelean, uno dice, estos se quieren de verdad. Sí. Eso, por eso, tener ambientes sanos brota de una actitud del corazón, de sentirse responsable de nosotros, y no no sé, una autoridad que impone cosas. Sí. ¿Qué temática de la contingencia nacional te preocupa hoy? Bueno, hoy día yo creo que a todos los chilenos, y yo me siento orgulloso de ser chileno, reconociendo nuestros propios defectos también que me gustaría cambiar, pero hoy día pronto hay elecciones, se elige y yo creo en los derechos y siempre he estado defendiendo los derechos de la gente, pero también hay deberes y como ciudadano uno tiene que preocuparse de la marcha de la sociedad. Y eso, en el momento de esto, pedirle a la gente que haga un buen discernimiento y en conciencia vayan a votar y elijamos a aquella persona que nos pueda elegir o representar, que mejor represente también nuestros valores, que no sea por oportunismo o intereses egoístas personales, sino por el bien común. Y yo siento que en alguna medida, en algunos discursos y a veces gente de nuestra iglesia, que se ha perdido el sentido del bien común y sobre todo, yo diría la ética, el correcto actuar, el hacer bien las cosas, y no el quedar bien, sino hacer bien lo que corresponde, y eso, y a veces yendo más allá de la ley para hacer lo que de verdad es lícito y lo que de verdad Dios quiere y ayuda a la construcción del reino de Cristo. Eso. ¿Cómo ves tu padre el desafío de la inclusión de la mujer en la toma de decisiones en la iglesia? ¿Qué harías?
A ver, yo en eso, digo, nací, crecí con una mamá que era muy formadora en este plano y unas hermanas muy valiosas, las dos eran profesoras, son una ya jubiló, la otra está en el cielo. Y siempre digo, yo soy un agradecido de las mujeres. Yo creo que si todavía soy cura es gracias a muchas mujeres que me han ayudado y a veces con mucha honestidad, con mucha verdad y hablando como somos seres humanos, me han ayudado a ser sacerdote y a estar contento en mi ministerio. Y por eso yo creo que hay que volver al origen, como Jesús lo hizo frente a cuando le preguntaron por el divorcio también. Dios nos hizo hombre y mujer. Y por eso a mí me impacta mucho por la experiencia personal, que el primer rostro de Dios que tenemos todos desde niños o de niñas es la imagen de nuestros padres. Y eso nos va a marcar también en nuestra manera de ser adultos. Y claro, en esa imagen a veces hay heridas, y hay heridas dolorosas. Ponte, yo con un grupo de amigos hace muchos años que trabajamos con niñas abusadas por el papá, que no hay peor cosa que eso. Pero Jesucristo tiene la fuerza de hacernos asumir esos dolores, esas realidades, y, y sanarlas, no olvidarlas, sino sanarlas para poder recuperar nuestra dignidad y ser felices y construir ese mundo que a veces se nos impide por el mismo dolor. Eso, ¿ah? No sé, y por eso yo siento que Jesús también nos sana en la culpa y a veces actuamos más desde la culpa que desde el amor que Dios nos tiene a pesar de nuestras debilidades. ¿Ah? Y eso significa ser honesto con uno y reconocer también los errores. Sí. Última pregunta. ¿Qué estás haciendo concretamente en tu parroquia, en tu trabajo, para vivir la sinodalidad en este contexto de la asamblea eclesial? Bueno, siempre yo he tenido esa mentalidad de que la iglesia es sino, que tenemos que ser participación y soy muy cuestionador de algunos criterios. Bueno, soy canonista, entonces conozco el derecho eclesiástico y hay muchas cosas que yo iría cambiando y que gracias a Dios este Papa ha ido abriendo puertas. Pero la parroquia en la que estoy la acabo de asumir recién este año, hace muy poquitos meses, sí. Con una pandemia todavía, una parroquia estuvo cerrada, con un sacerdote joven que se sacó la mugre tratando de apoyar a la gente ahí, pero también con un grupo un poquito cerrado por responder a las contingencias, que se entiende. Sí. No ha estado como en la preocupación de ellos, de la sinodalidad. Yo me informo por internet, por las cosas las que van pasando, y además en la fraternidad sacerdotal que yo participo, conversamos el tema y lo vamos. Pero ahí he estado poco, estoy en eso. No podría decirte que estamos tratando de entusiasmar a la gente, por lo menos en el que estoy yo, porque he visto que en otros lugares sí se ha hecho mucho y por Dios que me alegra, pero yo estoy en una tarea nueva, en un barrio nuevo, en una comunidad con algunas heridas también muy grandes, tratando de entusiasmarlo en este plano, pero es lento. Es lo que te digo, aprendí a caminar en la lentitud de la gente. Sí, muchas gracias, Padre Jorge, por abrir tu corazón y por compartir tus experiencias de vida. Que tengas lo único muy que buen digo día. es que la alegría que yo siento a estos años es ser agradecido de todos aquellos que han sido parte de mi vida y mi historia. Por eso yo siempre cuando comienzo la misa diaria rezando, le pido a Dios por aquellos, no los nombro porque sería muy larga la lista, pero le pido a Dios por todos aquellos que en algún momento han sido parte de mi historia y que me han ayudado a crecer, y a veces incluso no estando muy de acuerdo con él. De hecho, mis grandes amigos, muchos de ellos he comenzado peleando, discutiendo, y hemos llegado a ser muy buenos amigos. Y eso, agradecido de Dios, ¿no? De la vida que Dios me ha regalado, que ha sido muy interesante. Soy Oriele López para el programa Un Nuevo Comienzo, entrevistando a sacerdotes diocesanos de Santiago. Que tengan muy buen día.